Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora, y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ha con acento agudo que esperarlo. Empero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó,
A estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aun a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Comentario de Matthew Henry Romanos. Capítulo 8, versos 1 al 9. Los creyentes pueden ser castigados por el Señor, pero no serán condenados con el mundo, por su unión con Cristo por la fe, que están por lo tanto sujetos. ¿Cuál es el principio de su caminar? ¿La carne o el espíritu? ¿La vieja o la nueva naturaleza? ¿La corrupción o la gracia? ¿Por cuál de ellas hacemos provisión? ¿Por el que estamos gobernados? La voluntad no renovada no puede mantener ningún mandamiento en su totalidad. Y la ley, además de los deberes hacia el exterior, hacia el interior, requiere obediencia. Dios mostró aborrecimiento del pecado por los sufrimientos de su Hijo en la carne, para que la persona del creyente puede ser perdonado y justificado. Así, la satisfacción fue hecho a la justicia divina, y el camino de salvación inaugurado por el pecador. Por el Espíritu la ley del amor está escrita en el corazón, y aunque la justicia de la ley no se cumple por nosotros, y sin embargo, bendito sea Dios, que se cumpla en nosotros. Hay eso en todos los verdaderos creyentes, que responde a la intención de la ley. El favor de Dios, el bienestar del alma, las preocupaciones de la eternidad, son las cosas que son del Espíritu, que los que son según el Espíritu les importa. ¿Hacia qué nuestros pensamientos se mueven con más placer? ¿Por dónde van nuestros planes y artificios? ¿Somos más sabios para el mundo o por nuestras almas? Los que viven en el placer están muertos. 1 Timoteo 5, verso 6. Un alma santificada es un alma viviente, y que la vida es la paz. La intención de la carne no solo es enemigo de Dios, pero la enemistad en sí. El hombre carnal puede, por el poder de la gracia divina, puede estar sujeta a la ley de Dios, pero la mente carnal no puede, que hay que romper y expulsados. Podemos conocer nuestro estado y el carácter verdadero preguntando si tenemos el Espíritu de Dios y de Cristo, o no. Verso 9. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Tener el Espíritu de Cristo significa tener un cambio de mente en algún grado como la mente que estaba en Cristo Jesús, y se muestra por una vida y conversación adecuada a sus preceptos y el ejemplo. Versos 10 al 17. Si el Espíritu esté en nosotros, Cristo está en nosotros. Él habita en el corazón por la fe. La gracia en el alma es su nueva naturaleza. El alma es consciente de Dios y ha comenzado su santa alegría que será para siempre. La justicia de Cristo imputada asegura el alma la mayor parte de la muerte. De aquí vemos lo mucho que tenemos el deber de caminar, no a la carne, sino conforme al Espíritu. Si alguno viven habitualmente según concupiscencias corruptas, ciertamente perecerán en sus pecados, lo que profesan. ¿Y qué puede hacer una vida mundana presente, digno de un momento para ponerse en contra de este noble premio de nuestra elevada vocación?
Veamos a continuación, por el Espíritu, intentamos más y más para mortificar la carne. La regeneración por el Espíritu Santo trae una vida nueva y divina al alma, aunque en un estado débil. Los hijos de Dios tienen el espíritu de trabajar en ellos la disposición de los niños. Ellos no tienen el espíritu de esclavitud, que la Iglesia del Antiguo Testamento estaba bajo, a través de la oscuridad de esa dispensación. El espíritu de adopción no era entonces abundantemente derramado. También se refiere a que el espíritu de servidumbre, en las que muchos santos estaban en su conversión. Muchos hablan de la paz para sí mismos, a quien Dios no habla de paz. Pero los que son santificados tienen el Espíritu de Dios dar testimonio con sus espíritus, en y por su paz hablando con el alma. A pesar de que ahora puede parecer perdedores en nombre de Cristo, no podemos ser perdedores por Él en el extremo. Versos 18 al 25. Los sufrimientos de los santos huelgan no más profundo que las cosas del tiempo, ya que el momento actual no durará. Son ligeras aflicciones, y solo por un momento. Cómo muy diferentes son la frase de la palabra y el sentimiento del mundo acerca de las aflicciones del tiempo presente. De hecho, toda la creación parece esperar con anhelo ardiente por el período en que los hijos de Dios se manifiesta en la gloria preparada para ellos. No es una impureza, deformidad y enfermedad lo que ha de venir sobre la criatura por la caída del hombre. Hay una enemistad de una criatura a otra, y se utilizan, o se abusa más bien, por los hombres como instrumentos de pecado. Sin embargo, este estado deplorable de la creación es en la esperanza. Dios los entregará de este modo que se celebra en la esclavitud de la depravación del hombre. Las miserias de la raza humana, a través de su cuenta y la maldad de los otros, declaran que el mundo no siempre es seguir como está. Nuestro habiendo recibido las primicias del Espíritu, vivifica nuestros deseos, alienta nuestras esperanzas y eleva nuestras expectativas. El pecado ha sido, y es, la causa culpable de todo el sufrimiento que existe en la creación de Dios. Ha traído sobre los males de la tierra, que ha encendido las llamas del infierno. En cuanto al hombre, no una lágrima se ha derramado, ni un gemido se ha pronunciado, ni una punzada se ha dejado sentir, en el cuerpo o la mente, que no ha venido de pecado. Esto no es todo. El pecado es ser mirado, ya que afecta la gloria de Dios. De esta forma temerosa independientemente, son el grueso de la humanidad. Los creyentes han sido llevados a un estado de la seguridad, pero su comodidad consiste más bien en la esperanza que en el disfrute. De esta esperanza no se pueden girar por la vana esperanza de encontrar satisfacción en las cosas del tiempo y el sentido. Necesitamos paciencia. Nuestro camino es duro y largo, sino el que vendrá, aunque parece que se quedaran. Versos 26 y 27. A pesar de las flaquezas de los cristianos, son muchos y muy grandes, por lo que serían dominados, abandonados a sí mismos. Sin embargo, el Espíritu Santo les apoya. El Espíritu, como Espíritu esclarecedor, nos lo enseña a orar como Espíritu santificador, que funciona y suscita orando gracias. Como Espíritu consolador, silencia nuestros miedos y nos ayuda sobre todos los desalientos. El Espíritu Santo es la fuente de todos los deseos hacia Dios, que a menudo son más que las palabras pueden expresar. El Espíritu que escudriña los corazones puede percibir la mente y la voluntad del Espíritu, la mente renovada, y aboga por su causa. El Espíritu intercede con Dios y el enemigo no prevalece. Versos 28 al 31. Eso es bueno para los santos, que no sus almas buenas. Cada providencia tiende al bien espiritual de aquellos que aman a Dios, en romper a retirarse del pecado, acercándolos a Dios, el destete ellos desde el mundo, y equipándolos para el cielo. Cuando los santos actúan fuera de carácter, se emplearán las correcciones para traerlos de vuelta otra vez,
Y aquí es el orden de las causas de nuestra salvación, una cadena de oro, una que no se puede romper. 1. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todo lo que Dios ha diseñado para la gloria y la felicidad como el fin, se decretó a la gracia y de la santidad como el camino. Toda la raza humana merecía la destrucción, pero por razones no del todo conocidas por nosotros, Dios determinó para recuperar parte de la regeneración y el poder de su gracia. Él predestinó, o antes decretado, que debe ser conforme a la imagen de su Hijo, en esta vida que son en parte renovado y andan en sus pasos. 2. A los que predestinó, a estos también llamó. Se trata de un llamamiento eficaz, del yo y la tierra a Dios, y de Cristo, y el cielo, ya que nuestro fin, del pecado y de la vanidad a la gracia y de la santidad, como nuestro camino. Este es el llamado del Evangelio, el amor de Dios, en el poder en los corazones de aquellos que una vez fueron enemigos para Él, demuestra que han sido llamados según su designio. 3. A los que llamó, a estos también justificó. Ninguno de ellos es por lo tanto justificado, pero los que son eficazmente llamados. Aquellos que están en contra del llamado del Evangelio, morará bajo la culpa y la ira. 4. A los que justificó, a estos también glorificó. El poder de la corrupción que se rompa en el llamamiento eficaz, y la culpa del pecado eliminado en la justificación, nada puede interponerse entre esa alma y gloria. Esto anima nuestra fe y esperanza, para, en cuanto a Dios, su camino, su trabajo, es perfecto. El apóstol habla como uno asombrado y tragó con admiración, pensando en la altura y la profundidad, la longitud, la anchura, la del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Cuanto más sabemos de otras cosas, menos nos preguntamos. Pero cuanto más nos lleva a los misterios del Evangelio, más nos vemos afectados por ellos. Mientras que Dios es por nosotros y nos mantenga en su amor, podemos con santa audacia desafían todos los poderes de las tinieblas. Versos 32 al 39. Todo lo que tiene, en el cielo y la tierra, no son tan gran demostración de amor gratuito de Dios como el don de su Hijo coecual para hacer la expiación en la cruz por el pecado del hombre. Y todo lo demás sigue a la unión con Él y el interés en Él. Todas las cosas, todas las cuales pueden ser las causas o medios de hacer algo realmente bueno a los fieles cristianos. El que ha preparado una corona y un reino para nosotros, nos dará lo que necesitamos en el camino hacia ella. Los hombres pueden justificarse, aunque las acusaciones son con toda su fuerza en contra de ellos. Pero si Dios justifica, que responde a todas. Por Cristo somos así conseguimos. Por los méritos de su muerte, Él pagó nuestra deuda. Sí, más bien que ha resucitado. Esto es evidencia convincente de que la justicia divina fue satisfecha. Tenemos un amigo como a la diestra de Dios. Todo el poder es dado a Él. Él está allí, haciendo intercesión. Creyente, ¿qué dice tu alma dentro de ti? Oh, que fuera la mía, y oh, si fuera yo el suyo, que podría agradar a Él y vivir con Él. Entonces no tirar su espíritu y dejar perplejos a sus pensamientos en infructuosas, doubtings interminables, pero como usted está convencido de impiedad, han de creer en aquel que justifica al impío. Usted está condenado, sin embargo, Cristo ha muerto y resucitado. Huye a Él como tal. Dios, habiendo manifestado su amor al dar a su Hijo por nosotros, podemos pensar que cualquier cosa debe desviar o eliminar ese amor. Troubles ni causa, ni mostraron ninguna reducción de su amor. Lo que los creyentes pueden estar separadas de, queda lo suficiente. Nadie puede tener a Cristo de entre los creyentes, nadie puede tener el creyente de Él, y eso es suficiente. Todos los otros peligros significan nada. Alas, pobres pecadores, aunque abundan las posesiones de este mundo, qué cosas vanas son. Se puede decir de cualquiera de ellos, ¿quién nos separará
puede ser removido de viviendas agradables, y amigos, y fincas. Usted puede incluso vivir para ver y buscar su despedida. Por fin debe separarse, pues debes morir. Luego de despedida, todo este mundo representa más valioso. Y lo que has dejado, pobre alma, que no tienes con Cristo, sino lo que tú estarías en parte con mucho gusto con, ni puedes, la culpabilidad que condenaba de todos tus pecados. Mas la persona que está en Cristo, cuando otras cosas se alejaban, se unirá a Cristo, y estas separaciones, Él, el dolor, no. Sí, cuando llega la muerte, que rompe todos los demás sindicatos, incluso la del alma y el cuerpo, lleva el alma del creyente en la unión más cercana con su amado Señor Jesús, y el pleno goce de Él para siempre. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.